ojos irritados, secos o lo sienten cansados, todo, bueno, Lacrimax, gotas humectantes de uso diario, su fórmula restaura la película lagrimal, alivia de forma inmediata y recupera el confort visual. Lacrimax, alivio y protección en un abrir y cerrar de ojos. Bien, entonces, vamos a retomar, se han manejado muchos conceptos, ¿no? Pero estábamos en un punto que no es menor y es, bueno, a ver, los contenidos de lo que se dice, ¿no? Muchos apuestan a que son contenidos que apelan a la metáfora, otros que son más literales. ¿Cómo hay que entender estos contenidos? ¿Qué pensás, Joselo? ¿A ti qué te molestó de esos? No, decíamos recién en la pausa que la verdad que quedé toda la pausa medio descolocado pensando si había dicho algo mal porque estaba García de acuerdo conmigo, ¿no? Pero hablando en serio, no, yo lo que creo que el problema surge a partir de estos spots por la manera que están planteados, por el contenido que tienen, a ver, por eso, las figuras, o algunas de las figuras que participan en los propios spots, que están directamente vinculados a la campaña de... Pero aunque fuera otra figura, ¿el spot de por sí no es obvio que está proponiendo que votes a Frente Amplio? Bueno, yo creo que ¿Cuántas opciones son? Yo creo que sí, y que ahí es donde, desde nuestra perspectiva, se roza la violación con el estatuto, donde claramente se dice que no se puede hacer campaña o no se puede estar en consonancia con los partidos políticos, digamos, ¿no? Y en ese marco yo creo que hay una dirección clara y contundente, por más que no se nombre la fórmula o el partido, pero que claramente se está estableciendo así. Hasta ahora la campaña que venía realizando el PIT-CNT, que era defender los derechos, claramente mostraba digamos, un programa que era más afín a los, digamos, postulados de los trabajadores y planteaba lo que puede pasar si viene una posición más restauradora que, en definitiva, ya la hemos sufrido en otros momentos. Entonces, hasta ahí la cosa venía más o menos entre los carriles que normalmente se pueden manejar. Un paréntesis, te pregunto, Joselo, porque esto tiene que ver con lo que debatíamos en el bloque anterior. La posición restauradora, conservadora, planteada de esa manera, ¿de verdad así la ven? ¿Estamos hablando de dos modelos de país? Sí, claro. Porque no es lo que dice la oposición, pero así insisten en verla desde el oficialismo. Pero claramente, una de las cosas que se manejó ahora, que lo manejó Fernando y que, bueno, me acabo de enterar que públicamente hizo la disculpa que había comprometido, lo cual agradezco, es claro de que en ese sentido el posicionamiento con algunas cuestiones que está levantando el programa, digamos, de la coalición de derecha, netamente contrario a lo que nosotros como movimiento sindical hemos planteado durante mucho tiempo. Yo, yendo a lo particular, que es lo que más manejo, vinculado a bajar el déficit fiscal en función de la cantidad de funcionarios públicos, claramente nosotros tenemos una diferencia brutal con lo que está planteando hoy la coalición de derecha. Lo planteó primero Talvi, después el propio Lacalle. A través del ahorro y la eficiencia. Y genera, digamos, una situación que yo creo que en definitiva le puede causar mucho daño a la propia institucionalidad del país. Entonces, en ese marco hay mucho más coincidencias del movimiento sindical con el programa que de alguna manera levanta el Frente Amplio que con el que se está reformulando por parte de la coalición y que se ha presentado en los últimos días, ¿no? En ese marco, nosotros claramente hay dos modelos de país y cada cual podrá elegir porque el que tenga que elegir, pero si desde el punto de vista, digamos, político, claramente los postulados del movimiento sindical se acercan mucho más al del Frente Amplio, ¿no? Bien. O sea que no estamos diciendo nada nuevo, o sea, todos acá sabemos para dónde tira el Frente Amplio, los principales dirigentes, o sea que no estamos diciendo ninguna novedad. Yo me estaba acordando en la pausa, en la Italia de posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, que habían dos partidos predominantes, el Partido Comunista y el Partido Demócrata Cristiano. Y la Iglesia era, hoy un poco menos, un factor muy importante de influencia en la sociedad, sobre todo en ciertos sectores de la sociedad. Pero también le quedaba mal, como le queda mal al Frente Amplio, al PIT-CNT hoy, decir voten al Frente Amplio. Pero todo el mundo sabe, así como sabían que la Iglesia no estaba con el Partido Comunista, acá todo el mundo sabe que el PIT-CNT está con el Frente Amplio. Y hay, creo que una película de Don Pepone, que el cura dice, bueno,
tratando de no hacer proselitismo político, decía, bueno, y ustedes el domingo ya saben, tienen que votar a un partido democrático y cristiano, ¿no? Entonces, pero él no estaba diciendo voten a la democracia cristiana. Esto es lo mismo, o sea, todos sabemos de lo que estamos hablando, y José Lo también, y todos los dirigentes, y los que estamos acá también, y los televidentes también. Acá yo el problema que veo, que me parece pensando en el 25 de noviembre, es que en la medida en que esta campaña lo que hace es cristalizar la vinculación... ¿Es difícil ir para atrás después? No, cristalizar la vinculación entre el PIT-CNT y el Frente Amplio. A medida que pierda el Frente Amplio en la elección, también la termina perdiendo el PIT-CNT. Entonces el PIT-CNT, sin ninguna necesidad, sin que nadie lo empuje, o quién sabe por qué, termina encalacrado con una derrota electoral que no le tiene por qué caer a la central sindical, porque no participa, no levanta candidato, no va a buscar el voto. Entonces, primero es un riesgo enorme, que es lo que va a terminar pasando. La derrota va a caer también sobre el Frente Amplio. Y el segundo problema es cómo después ustedes van a ir a hablar con los gobernantes que vengan cuando ustedes son una parte del Frente Amplio. Y dicen, pero como si vos hasta la semana pasada hacías propaganda por el Frente Amplio. No te voy a atender a vos, voy a atender al Frente Amplio, que fue el que sacó los votos. ¿Quién termina haciendo la representación? ¿El que sacó los votos del Parlamento o los dirigentes sindicales? Porque si es todo lo mismo, el gobernante va a decir, no, momentito, yo voy a hablar en el Parlamento, porque si ustedes son todo lo mismo, mejor hablo con los que eligió el pueblo. Ese es el riesgo fundamental que yo veo, que no está en el análisis de José Lo. No sé si en su interior también lo comparte. ¿Te llega ese razonamiento, José Lo? Sí, claro. ¿Cierra? Y más nosotros que representamos a los trabajadores del sector público, donde nuestro patrón va a ser el propio gobierno, digamos, el gobierno que sea electo, como ahora el Frente Amplio, como anterior fueron los partidos tradicionales, y bueno, como será a partir del próximo 24 quien sea elegido. Y claramente nosotros también después tenemos que representar a todos los trabajadores. ¿Y ahí cómo se va a hacer, y ahí hay una cosa que me parece importante remarcar, porque en algún momento se ha dicho por ahí. Nosotros conocemos y trabajamos y militamos con compañeros que son de los partidos tradicionales y que realmente tienen una conciencia de clase mucho más importante que algunos que se dicen revolucionarios y que en definitiva después no te abren las puertas que te tienen que abrir, ¿no? Entonces, en ese marco nosotros representamos a todos los trabajadores, y si es que le toca ganar a la coalición de derecha, y vamos a ir a golpear las puertas que tengamos que golpear, vamos a defender los ámbitos de negociación colectiva que hemos conquistado y vamos a intentar en esos ámbitos de negociación llegar a acuerdos. Y evidentemente si no llegamos a acuerdo, y va a haber conflicto, porque eso va a ser así, pero lo va a hacer con la coalición de derecha, o lo va a hacer como el Frente Amplio, como ha pasado durante todo este periodo, donde yo más de una vez he venido acá justamente por conflictos que hemos tenido que tener acuerdos no directamente con el gobierno actual, ¿no? Entonces, en ese marco va a depender del posicionamiento que tenga el gobierno que gane con los trabajadores, hasta dónde podemos avanzar en la negociación y hasta dónde se va a generar el conflicto. Mientras Graciano hablaba, Verónica asentías, como que te parecía que entendía que se asimilaba triunfo y éxito en esta... Yo decía que esto, ¿a quién perjudica? Además de no respetar la institucionalidad, los estatutos y demás, perjudica a los trabajadores porque les quita independencia. Y la independencia, cuando el concepto de independencia que yo manejaba, en los hechos es lo que plantea gráficamente Graciano. El 25 tú tenés que ir a negociar con un gobierno que no va a ser del Frente Amplio, si en la eventualidad que eso suceda así, ¿no? Y entonces después, ¿qué tenés? Una campaña en la que estuviste totalmente pegado a un gobierno que queda en minoría y que se va. Pero además, otro factor que me parece que Alfredo también decía, la representación del PIT-CNT es de todos los trabajadores. Es una central. Pero Alfredo no acompañaba lo que planteaba ni Graciano ni vos. ¿Pero por qué no? A ver. Porque yo estuve en el PIT-CNT cuando fue Luis Lacalle Pou a hablar. Y una de las cosas que dijo fue, yo sé que acá seguramente no tengo ningún voto. O sea que él es consciente de que los que estaban ahí, que eran cerca de 300, 400 personas escuchándolo, y no creo que se haya convencido. Dijo, y además ya de adelanto de que si llego a ganar, de unos pocos, si llego a ganar, sí, pero estaba hablando con toda la dirección, estaban es decir, y no si es llego a ganar, lo primero que hago es, ya desde hoy, ya les digo que voy a pedir una reunión con el secretariado del PIT-CNT para hablar, O sea que él sabe de que la mayoría de la gente que está activa en los sindicatos, o por lo menos en la dirección, no pertenecen, no lo votan. Pero sabe que es un elemento válido, que va a tener, que es una organización social con un peso importante, con el cual va a tener que negociar. Entonces, me parece que esa cuestión
que estaban diciendo ustedes, no es real. Las dos partes son conscientes que no piensan igual en muchas cosas, pero van a tener que negociar si es que la calle llega a ganar el 24. Sí, ¿cómo llegás a esa negociación es el punto, ¿no? Pero, y saben de antemano que van a llegar, si van a tener que hablar. Pero entonces era necesario ¿Qué tan fuerte llegás vos representando Pepe, a cuántos trabajadores? Pero déjame a Pepe. Están partiendo también de una buena base y algo muy uruguayo, que es de sentarse a tomar un café y dialogar. A mí me consta de la buena relación que hay entre el presidente del PIT-CNT y la calle Pou, más allá de las diferencias abismales desde el punto de vista ideológico. Eso me parece una buena base. Estoy de acuerdo con lo que dice José, lo es obvio que ellos van a tener que negociar también con quien represente al Estado uruguayo, pero también es un buen punto el que plantea Graciano. Estoy de acuerdo con todos. Perdón, no era don Pepone, era don Camilo y Pepone. Era don Camilo y Pepone. No, hay matices con lo que están diciendo algunos compañeros, pero me parece que son atendibles todos esos puntos. También me parece que estamos asistiendo a un sincericidio de parte de todos, ¿no? Del sistema político, del sistema del sindical, porque cuando Fernando Pereira dice, si no sería un hipócrita, me parece que también está demostrando lo que Graciano decía con respecto a que esto está claro cómo se juega. El que no lo quiera ver es porque no lo ve. Lo que pasa es que llegamos a un momento donde había que jugársela y se la jugaron. Pero el problema acá es entre los propios integrantes del gremio. No es que no se sepa que la posición del PIT-CNT es pro-oficialista, etcétera, se etcétera. sabe, pero se explicita. Claro, bueno, pero aunque no lo explicitara... Igual, Pepe, hay una cuestión que me parece importante. Claramente, cuando se retomó esta discusión, después que ya habían salido los spots publicitarios, se retomó esta discusión en el secretariado, claramente hubo una posición en mayoría, que nosotros por más que no la compartamos la debemos respetar, y otra posición en minoría, y lo que acordamos fue, posteriormente a las elecciones, cuando se tenga que hacer el balance general en la mesa representativa, bueno, ahí retomaremos la discusión y veremos cómo seguimos caminando hacia adelante, pero... No es que todos pensamos lo mismo, no es que ninguno convenció al otro, sino que sigue habiendo una posición en mayoría, una posición en minoría, y también es cierto que a veces, me ha pasado a mí, en los lugares donde me toca ser mayoría, uno tiene que asumir determinadas responsabilidades que aunque no esté de acuerdo, es lo que en definitiva tiene que de alguna manera trasladar porque es el convencimiento de la agrupación que se representa, ¿no? Entonces, esas cosas también suceden, son parte de la realidad, y bueno, y en definitiva, lo que sucedió, se planteó, y de hecho ha salido en algún medio de prensa, como que se puso a votación esto, en realidad se sugirió ponerlo a votación, pero no se puso a votación porque ya los spots habían salido, o sea, no había manera de poder echarlo para atrás, porque aparte en las redes sociales eso sigue caminando. Lo que sí quedó claro es que había una posición mayoritaria, que es de la coalición mayoritaria dentro del PIT-CNT, del Partido Comunista y Articulación, y habíamos otros compañeros de agrupaciones más chicas que no teníamos acuerdo con cómo se había definido esto. Bien, tenemos que ir cerrando, pero ya que te tengo aquí, hablando de qué pasó y qué no pasó, qué pasó en el MEC finalmente. ¿Es un aumento de sueldo encubierto? ¿No lo es? Nos estamos refiriendo, por supuesto, a las 30 horas semanales en las que finalmente todos los trabajadores del MEC quedan acordados, ¿no? Para algunos contraviniendo la propia ley de estatuto del funcionario público, que las establecían 40 horas para quienes ingresaran a partir de la firma de eso, que fue en el 2013. Sí. No, claramente no es un aumento de sueldo, un aumento de salario es cuando se aumenta el dinero que va a percibir cada uno. Acá no sucedió eso. Pero si por la misma plata trabajas menos horas, bueno, pues... pero el problema es que hay que hacer un relato histórico de la situación. O sea, los funcionarios de la Administración Central, todos los que ingresaron antes del 2013 y los que ingresaron posteriormente al 2013, todos tienen contrato de 40 horas, exceptuando algunos conjuntos residuales, digamos, de docentes o alguna cuestión que tiene una carga horaria diferente porque acumulan con otros cargos públicos. Pero la gran mayoría tienen todos contratos de 40 horas. Sí. Lo que sucedió, y no sucedió solo ahora, sino que sucedió cuando quienes critican este acuerdo ahora de los partidos tradicionales eran gobierno, tanto en el gobierno de Sanguinetti como en el gobierno de Lacalle, padre, en determinada rendición de cuentas, donde no había posibilidades
de incrementos salariales, lo que se hizo fue reducir la carga horaria. Y se pasó de trabajar en algunos casos de 40 a 30 horas y en otros casos a 36 horas. Lo que estaba pasando ahora en el Ministerio de Cultura es que de 3.500 funcionarios, habían 178 funcionarios que ingresaron después de 2013, que trabajaban en diferentes dependencias, en el mismo ministerio, que ganaban lo mismo, pero que uno hacían la misma tarea, pero que uno cuando cumplían las 6 horas se iban y los otros se tenían que quedar. Esto lo venimos negociando hace casi 1 año y medio con el Ministerio de Cultura, hasta que llegamos a una fórmula de acuerdo, que no es que se reduce literalmente la carga horaria, sino que se va a completar 6 horas diarias de labor, pero el otro bolsón de horas para completar esas 2 horas diarias que de alguna manera faltan para llegar a las 40 horas semanales, van a un bolsón que se van a dedicar a la capacitación y formación permanente de los trabajadores del Ministerio de Cultura, que son estos 178 compañeros. Bien. Entonces, eso fue parte del acuerdo. Lo que han criticado algunos integrantes de la oposición es que la oportunidad, digamos... El momento. El momento sí. No fue el más adecuado por las elecciones. Y me adelantaría, López, usted sabe que en cuanto se vaya de acá, que obviamente se tiene que retirar, ahora me tengo que hacer la pausa, habrá otras interpretaciones, usted ya lo sabe, ¿verdad? Bien, arriba. José López, gracias como siempre por habernos acompañado. Hacemos una pausa y volvemos con reflexiones finales de los panelistas. Pero hay que hacer la vuelta.